Decíamos que uno de los temas que siguen repiqueteando y que van a seguir repiqueteando en todos los próximos días y en gran parte del tiempo es la decisión de la Corte Suprema y las eventuales repercusiones, o seguras repercusiones, según algunos economistas, que tendrá esta decisión de la Corte. Hemos invitado al parlamentario Claudio Lozano para hablar precisamente de estos temas. Claudio, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Claudio, ¿cómo ves? ¿Cómo definirías esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Bueno, de todo lo esperable era la peor de las cuestiones que podía ocurrir. Creo que es un elemento Pero más. Argentina no estaba preparada para esta negativa. Acá hay dos, digamos, el problema argentino es doble, digo. Primero, hay un enfoque equivocado por parte del gobierno respecto al tema de la deuda, eso es histórico, y por lo tanto no le ha permitido construir condiciones para poder dar una discusión con la legalidad del lado nuestro. Y en segundo lugar, es un gobierno que ha tenido en esta materia profundas contradicciones. Entonces, por un lado la equivocación del enfoque, por otro lado las inconsistencias, llevan a un muy mal lugar. Argentina, digamos, ha quedado sumamente debilitada luego de esta decisión para lo que puede ser una eventual mesa de negociación con los fondos denominados buitres, donde obviamente esos se van a sentar a la mesa de negociación con un fallo ganado, claro. Y consecuentemente con toda la con capacidad. Todo el poder de fuego. Y por lo tanto, el resultado elemental que esto va a tener, a no ser que existan definiciones locales de alguna naturaleza que no conozco, el resultado lógico que uno podría esperar es que esto nos cueste caro. O sea, que esto nos cueste más de lo que debería habernos costado. Yo diría que en el tema de la deuda en la Argentina se aplica con mucha claridad el precepto jurídico de quien paga mal paga dos veces. Entonces Argentina ha pagado muchísimo en esta década. En términos de pago debemos haber pagado cerca de no más de 63.000 millones de dólares en toda la década, y sin embargo nosotros seguimos teniendo 200.000 millones de dólares y andamos enjuiciados por el mundo. O sea, haber pagado... Tenemos 200.000 millones de deuda. De deuda pública. De deuda pública. Exacto. A pesar de haber pagado 62.000 millones de dólares, y encima andamos enjuiciados por el mundo. O sea que la verdad, digamos, hay algo que está mal. Porque claro, si uno paga, lo que de alguna manera querría es que, bueno, la deuda bajara su proporción y al mismo tiempo sí, que no tuviéramos estos tropiezos sí, institucionales. Vos fuiste en los 90 y en los 2000, recuerdo porque lo tengo muy presente, fuiste uno de los críticos del crecimiento de la deuda externa. Y este gobierno ha tenido como bandera, ha querido tener como bandera, ser un paraíso desendeudado. Sí. Acá hubo una gran mentira. Una gran mentira. En realidad lo que hubo fue un cambio en la composición de la deuda. Entonces nosotros reemplazamos la deuda con acreedores privados con la deuda con algunos organismos del Estado. Entonces le hicimos pagar al ANSES, al Banco Central y al Banco Nación la deuda que cancelábamos con acreedores privados. Es decir, íbamos generando una deuda intraestado, hasta que eso estalló. Que esa es la situación en la que estamos hoy. Claro. Ya no se puede porque necesitamos divisas y consecuentemente volvemos a una situación de tener que endeudarnos, que es el camino que ha elegido el gobierno de nuevo. Pero lo cierto es que el monto total de deuda es parecido al que teníamos y en porcentaje del producto es prácticamente el mismo que teníamos sobre los finales de la convertibilidad. Lo que es cierto es que hay una composición distinta, hay una mayor parte de la deuda concentrada en deuda con el Banco Central, deuda con el organismo de la Seguridad Social, con el ANSES, o deuda con el Banco Nación. Esa es la deuda que reemplaza a otros acreedores. Cuando uno dice desendeudarse, debería estar diciendo entonces que no le va a pagar ni al Banco Central, ni al ANSES, ni al Banco Nación. Ahora, eso no es gratis. Si yo no les pago,
eso produce efectos económicos concretos, produce inflación, produce problemas en el financiamiento de los saberes previsionales, produce problemas de crédito. Digo, tenemos problemas de otra naturaleza. Uno puede decir que ha cambiado la composición de la deuda, no que la deuda bajó. Y no solo no bajó, sino que ahora vuelve a subir. Sí. De hecho, en dos definiciones hemos incrementado en 20.000 millones de dólares la deuda. Digo, el tema Repsol y el tema Club de París son 20.000 millones de dólares, nada más, en dos definiciones del gobierno nacional. Sí, enseguida te pregunto sobre la negociación con el Club de París y con Repsol. Pero antes quería saber lo siguiente. El gobierno tiene dos caminos frente a lo que pasó ayer. O paga o no paga. Yo digo, el gobierno, lo que ha dicho la presidenta, habrá que ver qué dicen mañana cuando vengan a informar al Congreso el ministro de Economía, el jefe de gabinete y el secretario legal y técnico, pero lo que ha dicho lo que se entiende de lo que ha dicho la presidenta es que Argentina va a mantener los pagos de la deuda que tiene reestructurada. Y a los bonistas les deja abierto el canje para que ingresen con los mismos términos. Pero que no va a acatar, como 18.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares. Sí, pero lo que está diciendo en ese planteo es que no se va a acatar el fallo, sino que les deja abierta la puerta para que ingresen al canje con las mismas condiciones del resto de los endeudados. Ahora, lo que sí me parece que hay que tomar en cuenta es que esa es una posición que el gobierno podría sostener para no agravar el problema, pero lo que sí hay que decir es que acá hay un tema que yo creo que hay que considerar, y es que la cláusula que está afectando el problema es que si uno le paga el 100% o le paga más a los fondos denominados buitres, el resto de los acreedores pueden reclamar el mismo tratamiento. Claro. Ahora, el tema es que esa cláusula se termina en diciembre del 2014. A partir de enero del 2015, por el contrato establecido, Argentina puede pagar más sin que eso complique la relación con el resto. Por lo tanto, la impresión que yo tengo, dado como se han dado las cosas, es que estamos tendiendo una suerte de marco de negociación que gane tiempo para que en enero del 2015 los fondos buitres cobren un poco más sin que se altere el resto. Me parece que caminamos lamentablemente a esa situación dada la debilidad en la que ha quedado la Argentina. A no ser que el gobierno... Con un nivel de reservas realmente preocupante, ¿no? Claro. Para enfrentar todos estos compromisos. No, es absolutamente afuera de la posibilidad de enfrentarlo. Ahora, la verdad que acá hay un problema de base, que por eso yo insisto en que acá están las contradicciones del gobierno y está el enfoque equivocado. El enfoque equivocado es que jamás este gobierno planteó la discusión sobre la legitimidad y la legalidad de la deuda. Así es. Y el problema de fondo acá es que nosotros hemos validado la emisión de bonos de deuda pública bajo legalidad extranjera y para que nos juzguen en tribunales del exterior como meros deudores comerciales, no como estados soberanos. Esa cuestión, que se hizo ya en el 2005, se repitió en el 2010 e incluso hoy el acuerdo con Chevron, el acuerdo con el Club de París, el acuerdo con Repsol, en todos los casos Argentina, violando su propia Constitución Nacional, resigna su soberanía jurídica y acepta ser juzgada en tribunales del exterior. Ese tema es el que hace que nosotros hoy estemos como estamos. No haber dado nunca esta discusión. Y no solo no darla, sino seguir agravando el problema, porque nosotros tenemos hoy un montón de situaciones por las cuales nos pueden juzgar afuera y pueden terminar como está terminando. Entonces acá hay un problema de enfoque básico, que es el tema de cuestionar cosas que nosotros además por Constitución no podemos hacer. Esos bonos son inconstitucionales, todos. Y nunca nadie acá en esto dice nada. Ahora, bueno, ese es el problema de fondo. Después están las contradicciones. El gobierno pasó de decir no voy a pagar $1, a decir voy a acatar el fallo, a decir lo que está diciendo ahora la presidenta, que en la práctica es decir no voy a acatar el fallo. Entonces, bueno, hay que poner un poco en claro qué posición se toma, ¿no? Lo cierto es que este tipo de gestión nos ha puesto en el lugar de la máxima debilidad en este sentido, porque el fallo ya está, el fallo ya lo tienen ganado. Sí.
demasiadas sin que corrientes nosotros submarinas. hayamos cuestionado esa jurisdicción, hayamos cuestionado el monto de la deuda. Nosotros no hicimos nada de lo que tendríamos que haber hecho, nada. Sí, no se hizo un balance como correspondía. Y habida cuenta de todo esto, de todo tu análisis, ¿cómo ves el acuerdo con Repsol y cómo ves el acuerdo con el Club de París? Bueno, en el caso del acuerdo con el Club de París, una vez más aparece ya de manera muy elocuente el problema de la falta de una auditoría parlamentaria de la deuda, de una investigación, porque el 42% de la deuda con el Club de París es deuda de la etapa de la dictadura. ¿Qué te parece? Es deuda que cuando se hizo la primera auditoría del cuerpo de auditores del Banco Central en la etapa de Alfonsín, se demostró que ni el 20% de esa deuda ingresó. O sea, y es más, que muchas de las empresas o bancos que actuaron infringieron la ley penal cambiaria, son sujetos de multas importantes. Digo, hay un montón de elementos que nosotros deberíamos haber utilizado para colocar la legalidad de nuestro lado. Ahora, acá parece que estamos en una especie de discusión absurda que es o pagamos o no pagamos. El tema no es pagar o no pagar, es ver qué es lo que uno paga. Porque, vuelvo a repetir, si uno paga mal, paga dos veces. Claro. Que eso es lo que está pasando hoy. Como dijimos, a un costo fenomenal. Nosotros hicimos, digamos, definimos un canje, pero no lo fundamentamos legalmente, en el sentido de definir la ilegalidad o la ilegitimidad del endeudamiento. Y en el sentido, por ejemplo, de haber dejado abierto el canje para no dar excusa. Es que hoy estamos discutiendo lo mismo que no deberíamos discutir. Entonces, en ese sentido, en el caso del Club de París es muy elocuente. Acá, ¿cómo puede ser si nosotros podríamos haber sacado de la discusión alrededor de 4.000 millones de dólares que no deberían haberse discutido porque entrarían dentro de la carátula que a nivel internacional funciona, que es la tesis de la deuda odiosa? Estados Unidos y Europa le perdonaron a Irak la deuda que tomó Saddam Hussein aplicando la tesis de la deuda odiosa, que es aquella deuda que se toma en contextos donde un pueblo no puede decidir. Sí, pero les interesaba geopolíticamente. Digo, yo eso lo entiendo. Lo que digo es, uno tiene como país que defender su soberanía apelando a las herramientas disponibles. Claro. En lugar de utilizar esto, nosotros vamos mansamente, pagamos todo, afrontamos todo, a pesar de que no hay ni documentación que acredite el ingreso de esa deuda, porque no la hay. Todos los requerimientos judiciales o del propio Parlamento al Ministerio de Economía para que manden la documentación sobre esa deuda nunca han llegado. Es más, hasta hoy el propio acuerdo firmado con el Club de París nunca llegó al Parlamento. Jamás el Parlamento vio una coma. De la misma manera que el acuerdo con Repsol, ¿no? Por supuesto. Pero digo, en ese sentido, en el caso aparece muy elocuentemente el problema de no haber investigado. Y con un elemento adicional. En septiembre del 2013, la deuda que registraba el Ministerio de Economía era de 6.089 millones de dólares. Y ahora aparece 9.000 y pico. Aparecen 9.700 millones. O sea que no solo no discutimos que una parte era de la dictadura, sino que además aparecieron 3.600 millones de dólares, no se sabe de dónde, nadie lo explicó. Ahora, no ha habido una sola discusión en el Parlamento Nacional en donde el Parlamento, que se supone que es el que en todo caso habilita el tratamiento de la deuda y define su negociación, haya mandatado, le haya dado mandato al Poder Ejecutivo para esto. En ningún lugar el Parlamento autorizó un aumento de endeudamiento de esta naturaleza, ni tampoco el pago que piensan hacer ahora en julio de 600 millones de dólares. En ningún lugar está autorizado, ni en el presupuesto del 2014 ni en ningún lado. O sea, es una negociación, además de mala, en contra, perjudicial para la Argentina, es una negociación viciada de nulidad. Sí, sí. Estás en el Parlamento, un Parlamento con poco brillo este año. ¿Cómo lo ves? En general, digamos, si quien detenta la mayoría parlamentaria no es una fuerza política con vocación de apertura al debate, eso restringe mucho la posibilidad de que el Parlamento tenga brillo, como vos decís, porque efectivamente la imposición de la mayoría automática en la casi totalidad de los temas hace que, francamente,
eso funcione casi como una suerte de escribanía, lo cual no quiere decir que no salgan algún proyecto de la oposición, pero digo, funciona solo si importa que funcione para el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, si nosotros venimos sosteniendo una propuesta de discusión sobre el tema del impuesto a las ganancias, y no hay modo de que se dignen a sentarse a discutirlo, incluso hasta para votarlo en contra, ni siquiera se sientan a discutirlo. Venimos planteando la necesidad a 20 años del tema de la AMIA, de la conformación de una comisión investigadora frente a un hecho de impunidad manifiesto, y no hay modo de que se sienten a discutirlo. Digo, hay un montón de cuestiones que están en debate en el Parlamento, en donde realmente se podrían hacer cosas importantes. Y te digo un dato más importante: el Parlamento debería en cada tema incorporar a los actores sociales a que opinen. Y la verdad que todo es, casi te diría, una especie de montaje en escena. En lugar de que podamos tener sesiones de comisión con debates, con tiempos que permitan intercambiar criterios, modificar y hacerlas, digo, acá se saca todo en una reunión. Y la verdad que eso le quita brillo, pero sobre todo le quita eficacia para lo que el Parlamento tiene que servir, que es mejorar la situación de la gente, ¿no? Sí. Bueno, estás metido de lleno en todo el tema vudú. Bueno, nosotros hace tiempo que venimos impulsando, tenemos 3 causas presentadas contra Cuando el decís hoy. nosotros, Me refiero a nuestro partido, Unidad Popular, que compartimos con Víctor de Genaro para sí, poner. sí. Y bueno, venimos impulsando hace tiempo estas causas. Y en ese sentido, digamos, ahora en particular tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el doctor Lijo, porque extrañamente en la causa Chicone, en la ruta del dinero de la causa Chicone, aparecen las mismas empresas que nosotros detectamos en el manejo irregular de los fondos del ANSES, del organismo previsional. Las mismas empresas que ustedes detectaron. Exacto. ¿Cuánto tiempo hace? Hace 3 años. ¿Qué te parece? Con lo cual, fue de alguna manera el planteo que nosotros le llevamos: si hay una ruta del dinero que es común, quiere decir que estamos en presencia de algo que va más allá de un caso aislado, y que ciertamente ameritaría la posibilidad de utilizar la figura de la asociación ilícita. Y además porque la verdad que al lado de lo que aparece involucrado en Chicone, que son montos de 7 millones, 50 millones y demás, las causas que nosotros tenemos presentadas, por ejemplo, esta del ANSES, implica una pérdida patrimonial para el sistema previsional de 7.800 millones de pesos en solo 3 operaciones. La dimensión del daño social que producen este tipo de cosas es muy grande, y la verdad que sería deseable que el vicepresidente no fuera enjuiciado solo por afectar un negocio privado puntual, como el que puede estar en juego en la discusión Chicone, sino básicamente por afectar claramente los intereses de millones de argentinos, ¿no? ¿Qué chances hay de que eso ocurra? Bueno, hoy hay una chance, que es que la investigación del hijo condicione la evolución de las otras causas, e incluso, que esto fue lo que nosotros le planteamos, él pueda pedirlas en conexidad con lo que él está investigando, porque el problema que tenemos nosotros es que cuando estas causas avanzaron, inmediatamente apareció el señor Ollarvide de manera extraña, porque él no era el que tenía las causas. De manera extraña en el Poder Judicial se produjo una situación tal donde de repente Ollarvide terminó teniendo las causas que estaban avanzando y se sentó arriba de ellas y no las deja avanzar. Un paracaidista ya conocido. Un hombre ya conocido que sabemos repite este tipo de conductas, así que el objetivo por lo menos nuestro era que el hijo tratara de tomar esas causas porque tienen conexión directa con la ruta del dinero de Chicone. ¿Crees que todos estos incidentes económicos, de corrupción, van a tener mucha influencia en la decisión electoral del 2015? Yo creo que ya la han tenido. El gobierno ha perdido consenso de manera significativa, ya se vio en la última elección. Me parece que en todo caso acá lo que hay es un desafío
político de renovación institucional y de poder abrir y alumbrar un horizonte para el conjunto de los argentinos. Me parece que hay más un tema en la cancha de la construcción política de las fuerzas de oposición que en el tema de que el gobierno mantenga condiciones para seguir gobernando. De hecho, objetivamente creo que la situación está abierta en ese sentido. A mí lo que sí me parece en ese aspecto, y por lo menos es la razón por la cual nosotros estamos trabajando en la construcción de una propuesta distinta para el 2015, es que hay un escenario donde yo muchas veces miro a una dirigencia política, incluso opositora, como bailando en la cuerda del Titanic, ¿no? Porque la verdad que la Argentina, que es un país... Interesante esta mirada, habida cuenta del especie de triunfalismo que ya se manifiesta en la gente de UNEN, ¿no? Sí, yo creo que hay un problema, porque la verdad es que, digamos, la Argentina es un país que, si bien se ha recompuesto en alguna medida socialmente respecto a lo que fue la hondura de la crisis del 2002, en la explosión de la convertibilidad, socialmente está atada con alambres, ¿no? La Argentina tiene hoy una población trabajadora de 17 millones de personas, con un ingreso promedio de 4.100 pesos, donde una canasta familiar en la región metropolitana no baja de los 10.000 pesos para una familia tipo, donde 7 de cada 10 hogares no juntan esos ingresos y donde 3 de cada 10 personas están en situación de pobreza. Ese tipo de contextos, cuando uno tiene un horizonte de crecimiento, de generación de empleo, de mejora de ingresos, se contiene naturalmente. En la Argentina ese horizonte desapareció. Y lo único que aparece como horizonte es si hay una contienda electoral. Y la verdad que eso no resuelve el problema de acá al 2015. En ese sentido, digo, hay una especie de no hacernos cargo de que se necesita garantizar esta transición, para que podamos discutir cómo seguimos. Y en ese sentido, la verdad creemos que hay falencias en el campo de la oposición política que son importantes. ¿Cuáles serían las falencias que distinguirías más, que subrayarías más? No, y yo creo que básicamente la Argentina hoy tiene un desafío que es cómo garantizar un piso de ingresos y de derechos para el conjunto de los hogares. Son los nuevos derechos humanos. Claro, yo creo que no, yo creo que hay un digamos, por ahí no se percibe, pero digo, nosotros la canasta, por ejemplo, de pobreza promedio que nos está dando, digo, para que una familia tipo no sea pobre, está en el orden de los 6.000 pesos en la Argentina de hoy. ¿Qué tal? Y cuando uno... Se hablaba de cerca de 4.500. Sí, pero por eso digo... padre, madre, 2 hijos. Sí. Nosotros nos está dando en la región metropolitana unos 6.200 pesos. Obviamente eso es más bajo en otras regiones del país, pero en la región metropolitana la canasta de pobreza no baja de 6.000 pesos para una familia tipo de matrimonio y 2 hijos. Que no tiene vivienda propia, ¿no? Claro. Y la verdad que cuando uno mira eso y lo compara con la estructura de ingresos de los hogares, el 36% de la población no junta eso. De ninguna manera. ¿Cuál es el salario más o menos normal? Oscila en esos valores, ¿no? El salario, en realidad, el salario promedio. El ingreso promedio de los ocupados son 4.000 pesos. Sí. Sí. El ingreso promedio de los ocupados. Y el 75% de los trabajadores gana menos de 6.500 pesos. ¿Qué tal? Así que, en ese sentido, yo creo que no atender este punto es un problema serio, ¿no? Y creo que en ese sentido, digo, no se resuelve, no tendríamos que darnos el lujo de simplemente pensar que lo que hace falta acá al 2015 es la campaña electoral. Claudio... Es más, te diría que estos cimbronazos que se están dando hoy, en el sentido del fallo de la Corte, que demuestran con toda crudeza que en realidad el camino que se tomó fue equivocado, son oportunidades también, si se lo viviera adecuadamente, si realmente esto permitiera, bueno, a ver,
¿qué hacemos? Porque ¿cómo replanteamos esto? Porque hasta acá llegamos, porque si esto es así es porque estuvo mal. Así es. La famosa expresión de las crisis surgen oportunidades. Exacto. Sí, pero a las crisis se las sufre, Claudio. ¿Y de qué manera? Supuesto. ¿Y de qué manera, no? Hablando de crisis, ¿qué podrá hacer el gobierno de ahora en más en materia de tasa de interés, en materia de inflación? ¿Cómo van a repercutir estas decisiones de la Corte Suprema Norteamericana? ¿Cómo ves yo creo que este mar inquieto? El gobierno apostó luego de las elecciones a comprar una estrategia de ajuste ortodoxa, devaluación, suba de tasa de interés, retraso de salarios y jubilaciones, arreglo con el Club de París, arreglo con Repsol, arreglo con el CIADI, y si con todo esto que habíamos hecho, debería irnos bien con los holdouts, y como consecuencia de esto íbamos a recibir algún financiamiento. Estás hablando de una película, un fin de película romántica hollywoodense. Ellos hicieron todo, los holdouts no terminaron bien, Sí. Eso complica claramente la posibilidad de que reciban algún financiamiento externo, con lo cual la situación de control cambiario que ellos pensaban tener con algún colchón adicional empieza a tener algunos inconvenientes, con lo cual en ese escenario lo que uno tiene como perspectiva es una situación de mini devaluaciones a futuro que van a implicar situaciones de precios que se van a mantener como están y con una economía estancada, con problemas de empleo. Sí, donde no solo ya el problema es el poder adquisitivo, sino que es el tema del empleo. En los últimos 9 meses hubo una pérdida de aproximadamente 340.000 puestos de trabajo. Así es. Y cada vez se va acrecentando más esa cifra, ¿no? Claudio, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable por todos los temas que iluminaste. Hemos dialogado con Claudio Lozano, diputado nacional por Unidad Popular. ¿Es así? Así es. Y bueno, nos encontramos mañana, sin falta, a las 5 de la tarde. Hasta mañana.